Ok, acabo de estornudar 14 veces. Eso no me va a detener. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una vez más a un nuevo canal. En este video, yo soy Kat y les doy la bienvenida al tercer episodio de Reseñas Líquidas. El día de hoy tengo para tomar el contenido de esta botella que dice que tiene té verde y limón. Me parece apropiado porque el día de hoy vamos a hablar de un libro de ciencia ficción. No sé por qué es apropiado, pero a mí me parece. Así que prepárense un café, tráiganse un refresco o lo que quieran tomar, que vamos a empezar esta reseña. 1, 2, 3, funk it. Ok, en toda mi vida lectora debo admitir que he leído muy pocos libros de ciencia ficción si los comparamos con otros géneros, ¿no? Aunque me estoy dando cuenta que las distopías, que es lo que más leo yo, por lo general tienen un componente de ciencia ficción bastante marcado, entonces ya no sé. En fin, el libro del que les vengo a hablar el día de hoy se titula El Proyecto Hail Mary. Este libro lo leí en lectura conjunta con mi club de lectura. La verdad yo ya le había echado el ojo porque fue uno de los libros premiados en Goodreads el año pasado, si no me equivoco. No sabía bien de lo que iba y si en algún momento me había planteado leerlo, pues ese momento no estaba pronto a llegar, pero pues la lectura conjunta se vino y dije, ok, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y debo decir que no me arrepiento absolutamente de nada y en este video les voy a mostrar por qué. En primer lugar, hablemos del contexto. Este es uno de esos libros de ciencia ficción, pero de ciencia ficción dura y pura. Realmente es ese tipo de libros de ciencia ficción que te mete de lleno a cosas realmente científicas y que roza muchísimo toda la ficción. Entonces es la ciencia ficción hecha libro, básicamente. Es esos libros que muchas veces pueden aburrir a ciertas personas o no son el tipo de libros para muchos otros que no están acostumbrados a leer ciencia ficción. Aunque ya les digo una cosa, aunque yo no estoy acostumbrada a leer ciencia ficción, también me pareció súper enganchante y súper encantador todo el libro. Hablemos un poquito del autor. Andy Weir es un ingeniero informático nacido en 1972. Él escribe en 2014 El Marciano y dato curioso es que lo publica de forma gratuita en Amazon, ¿no? Y pues ve que tiene algunas descargas hasta que en algún momento lo descubre una editorial y dice esto es una joya, hay que publicarlo de forma oficial. Entonces lo llevan a la editorial y lo publican. Ese libro es un éxito hasta llega a tener su propia película, que de hecho es una bastante conocida y por la que realmente conocí a este autor. Yo no he leído El Marciano ni he visto la película, pero pues tengo la referencia, ¿no? Luego publica otro libro que no recuerdo el título, va a estar a partir por acá, que no es tan exitoso como su primer libro, pero luego resurge otra vez con este tercer libro titulado El Proyecto Hail Mary, con el que realmente se consagra como uno de los escritores de ciencia ficción modernos más creativos. Pero bien, ¿de qué va el Proyecto Hail Mary? Pues básicamente esta no es una historia muy nueva que digamos, es básicamente un proyecto para salvar la Tierra. Cuando tú empiezas a leer el libro no vas entendiendo nada y eso es súper normal, porque te muestra a el profesor Grace, el doctor Grace en realidad, que se despierta en una especie de sala de hospital, él piensa, y pues le cuesta mucho despertar, está como que bastante aturdido, como que su cerebro empieza a trabajar pero su cuerpo no responde. Y de hecho tiene una máquina que le da soporte vital, él se da cuenta de esto, máquina que además no le deja como que hacer otras cosas, no recibe órdenes hasta que le resuelva ciertos problemas matemáticos bastante sencillos. Pruebas que sirven para identificar pues que esta persona realmente está consciente y mantiene sus funciones cerebrales superiores, ¿no? Al mismo tiempo que el personaje principal, nosotros vamos conociendo la historia detrás de por qué está ahí. Resulta que la Tierra está atravesando un momento súper crítico porque existe una especie de bacterias, parásitos, unos seres que han estado consumiendo la energía del Sol. Y el Sol básicamente se está enfriando, se está apagando. Y esto le está pasando a varias otras estrellas alrededor también. Esto obviamente va a llevar a que la Tierra colapse porque se va a super enfriar. A pesar de que el calentamiento global paradójicamente en este momento le sirve. Pero le calculan a la Tierra más o menos 30 años para que se vaya al diablo. 30 años que no es que llegan los 30 años y pum, todo se va al demonio. Sino que paulatinamente las especies en la Tierra van a ir sufriendo grandes catástrofes.
Entonces una serie de científicos de todo el mundo, liderados por una señora llamada Strat, bueno, apellida Strat, se pone a la tarea de investigar qué es lo que pueden hacer para rescatar a su sol y para que la Tierra no colapse completamente. Mandan investigaciones, hacen sus cosas y pues logran traer estos seres a la Tierra. Es ahí donde requieren la intervención del Dr. Grace, que era un biólogo que pues, se retiró un poco del ámbito científico porque publicó un artículo que era un poco controversial y se dedicó a enseñar a estudiantes de secundaria, básicamente. Entonces lo llaman y le dicen, a ver, ¿qué es esto? Señor, díganos por favor, ¿qué es esto? Él empieza a investigar y llega a la conclusión de que pues básicamente son seres que están consumiendo la energía del sol. Los denomina astrofagos, ¿no? Porque están consumiendo no solo el sol, sino otras estrellas. Entonces ven la posibilidad de mandar una misión hacia Alpha Centauri, que es una estrella que al parecer no está siendo consumida por estos astrofagos y quieren descubrir por qué. Y así traer la solución pues para que se replique eso que está pasando en Alpha Centauri y en el Sol pues deje de producirse lo que está produciendo por los astrofagos, ¿no? Palabras más, palabras menos, esa es básicamente la base de la historia. No quiero decirles mucho de todo lo que pasa porque, a diferencia de otros libros, yo creo que este es uno de los libros que se beneficia cuando tú entras sin saber mucho acerca de la historia. Realmente yo sabía muy poquito, sabía un poco menos de lo que les estoy diciendo ahorita en el video y realmente disfruté demasiado descubrir cada cosa a lo largo de la historia. Entonces, sin el afán de darles spoilers, vamos a hablar un poquito de otras cuestiones alrededor del libro porque me gustó tanto. Empezamos por los personajes. Hay muy pocos personajes. Primero está el Dr. Grace, que es el personaje principal, digamos, de la novela. Es muy interesante cómo vas descubriendo al Dr. Grace al mismo tiempo que él va recordando quién es en esta vida. Porque, a ver, se me olvidó decirles en la sinopsis, el lugar donde él despierta en realidad es una nave espacial. Él está en la misión que enviaron a Alpha Centauri para traer la solución hacia la Tierra. Viaje que de hecho dura 12 años de ida y 12 años de vuelta. Entonces es un poco complicado. Al mismo tiempo está con otras dos personas, pero que realmente están muertas, más o menos en sus cápsulas donde ellos estaban. Y pues él está absolutamente solo en esa nave y va descubriendo muchas cosas. Su espíritu y su memoria científica lo van guiando a través de la nave. Y sus recuerdos se nos presentan también como flashbacks en capítulos que se intercalan entre el presente y los flashbacks, y es por eso que es súper interesante ir descubriendo qué tipo de persona es el Dr. Grace y qué papel jugó en esta investigación y por qué es que está donde está, que eso es lo más importante. Y es muy interesante ir descubriendo este personaje. Es un personaje con el que empatizas, como les digo, es un personaje bastante humano, bastante carismático, pero que tiene esa esencia de científico, ¿sabes? Tiene esa esencia de, mira, las cosas emocionales como que yo las dejo a un lado y me concentro en la tarea que me encomendaron, que básicamente es salvar la Tierra. Por otro lado, conocemos a los personajes que se quedaron en la Tierra, como les digo, Strat, que es la que dirige todo, que tiene pluripotencia absoluta en el mundo y en las decisiones que se van tomando a lo largo de este proyecto. Y bueno, pues también varios científicos que ahí los ves de vez en cuando. Hay un ruso que me cae súper bien, etcétera, ¿no? Y adicionalmente vas a conocer un personaje bastante entrañable que se llama Rocky, que no te voy a decir quién es, pero cuando lo conozcas, te aseguro que este libro se va a convertir en tu favorito. O bueno, tal vez no, pero realmente la esencia del libro se basa en la relación entre el Dr. Grace y Rocky. Ahora bien, hablemos un poquito de los recursos narrativos. El autor utiliza un recurso que a mí me encanta, que es este de contarte el presente intercalando los flashbacks, cosas que ya han pasado, cosas que están en el pasado y que tienen mucha importancia en el presente. No me gusta cuando los flashbacks no te dicen nada, simplemente te dan contexto del personaje. No, en este caso sí son súper útiles para entender realmente la labor del Dr. Grace, lo que va a hacer, qué es lo que tiene que hacer el proyecto, de qué se trata el proyecto y sobre todo nos va dando datos de a poquito de uno. ¿Por qué es que el Dr. Grace está ahí? Si bien eres un científico, pues no tiene mucha fama. Ya les digo porque hizo un trabajo de investigación que no le gustó a la comunidad científica. Básicamente se basaba en que la vida en todo el universo no puede estar basada solo en agua, que seguramente hay otros seres en el universo que no dependen del agua como los terrestres, por ejemplo, ¿no? Entonces fue un poco controversial y él se retira y es un profesor. Entonces, ¿cómo es que un profesor simplemente que no está activo
que no está activo en actividad científica como tal, llega a estar en probablemente la misión espacial más importante de la historia de la humanidad. También me gusta que hay una descripción bastante completa de toda la ciencia que hay detrás de todo el proyecto, que lo vas descubriendo con los flashbacks y también con las cosas que va haciendo el doctor en la nave espacial, ¿no? Que va como que recordando, y además que tiene una fuente infinita de información en la nave, en la computadora, y pues puede acceder absolutamente a todos los libros del universo, bueno, de la Tierra, a todos los artículos científicos publicados, absolutamente a toda la información en cuestión de segundos. Entonces hay una explicación científica bastante importante, bastante densa, que ya te digo, si no eres una persona que está acostumbrada a leer ciencia ficción, probablemente te parezca pesada, pero la buena noticia es que no tienes que entenderla a profundidad. Realmente, si quieres, algunas partes te las puedes saltar, que no afecta en tu comprensión de la historia como tal. Simplemente me parece un añadido bastante importante, teniendo en cuenta que este es un libro de ciencia ficción. A veces lees libros de ciencia ficción que no tienen nada de ciencia, solamente es ficción, y una ficción mal hecha. Me gusta que estos libros realmente incluyan la parte científica, que personas como yo la disfrutamos mucho. Hay muchísimas cosas que no entiendo del todo, pero pues la física, la química, la biología, la microbiología que está presente en el libro es muy interesante. Hay cosas, cuestiones que entiendes más que otras y que te parecen más interesantes que otras, y si tienes ese espíritu científico te vas a dar cuenta mucho antes de que te expliquen de qué está pasando o qué intentan hacer con lo que se plantean con todo el proyecto, ¿no? Entonces me gusta mucho esto. Ya te digo, si no te gusta tampoco esta parte científica, no hay problema, te la puedes saltar y no va a alterar mucho tu percepción de la historia. Realmente es un añadido más. Ahora, ligado a los recursos narrativos, me gusta cómo está contada la historia, o sea, cómo te deja el autor. ¿Sabes? Hay muchos libros que tienen capítulos súper largos y que lo único que estás haciendo es terminar este capítulo para ya ponerte a hacer otra cosa, o que te cuesta mucho avanzar porque son capítulos muy largos. En este caso creo que los capítulos son ni muy cortos ni muy largos, son exactos, y lo más interesante es que cada capítulo, todos, absolutamente todos, terminan en un punto en el que tú dices: necesito leer un capítulo más, es que necesito saber qué pasa después. Es realmente ese tipo de libro que tú dices: un capítulo más. Y lo más interesante es que en la gran mayoría de los capítulos pasa una desgracia, algo malo tiene que pasar. Es que a este hombre le pasan todas las desgracias posibles que te pueden pasar si intentas salvar la tierra. Básicamente te puede pasar absolutamente todo, y a él le pasa. Es un libro que te mantiene súper enganchado. La forma que escribe Andy Weir me parece bastante absorbente, o sea, te mete de lleno en la historia y no puedes dejar de leer, y eso que te deja en cliffhangers cada capítulo es que tú quieras leer más, porque el siguiente capítulo probablemente no sea a continuación de lo que acabas de leer, sino que sea un flashback que te ayude a entender todo el concepto, y algunos flashbacks están metidos entre los capítulos, entonces tienes que terminarte el capítulo para saber qué estaba pasando o qué va a pasar después de ese pensamiento que vino con el personaje. Entonces es una cosa bastante loca leer este libro. Realmente es para sentarte y no pararte hasta terminarlo. Es de esos libros, entonces yo te aconsejo que lo leas un fin de semana, que no tengas nada que hacer, que te sientes súper cómodo con tu comida, con tu café, con lo que sea que quieras al lado, y te lo vas a terminar, te lo aseguro, en un fin de semana. Es que en 2 tardes, no abarca más. Es un libro que se lee súper rápido. Ahora, otra cosa que quiero mencionar, y ya casi para acabar el video, creo que este va a ser uno de los videos más cortos, amigos, de estas reseñas, pero hay una cosa que me gusta mucho, y es el componente emocional del libro. Si bien toda la parte científica se nota, es que hay momentos en los que realmente conectas, no solamente con los personajes, no solamente con la historia, sino con todo el contexto que está pasando en la Tierra. Realmente te sumerges tanto en la historia que sientes que lo estás viviendo. ¿Y por qué sientes que lo estás viviendo? Porque hay una parte en la que se plantea qué es lo que están dispuestos a hacer los humanos para salvar la Tierra en un momento realmente crítico. Mira, ya te digo, el calentamiento global en esta situación pues sí nos viene bastante bien, porque el sol se está enfriando, entonces la Tierra tiene que mantener cierta temperatura, y el calentamiento pues va a nivelar como que la temperatura que necesita la Tierra realmente, como si no hubiese calentamiento global, como si todo estuviese normal, ¿no? Mira, ahorita no estamos en una situación catastrófica, apocalíptica, aunque pasamos algo muy similar con el COVID, pero no estamos como que realmente es que nos vamos a extinguir en, no sé, 30 años, como lo dice el libro, ¿no? Entonces, como que no hacemos mucho para salvar la Tierra, como que no somos capaces de siquiera renunciar a muchas cosas, pero cuando te planteas este punto, y realmente en el libro te demuestra que en 30 años la Tierra va a valer pepino, lo que es capaz de hacer la humanidad para salvarlo es que no tiene nombre. Realmente no tiene nombre todo lo que va a pasar. No quiero spoilearles, pero en serio hacen cosas que tú dices:
son impensables y hay momentos demasiado emotivos en el libro cuando describen estas cosas que científicamente están bien, pero que tú dices, wow, ¿cómo es posible que llegamos a esto? Hay una escena en particular, y cuando lleguen a ella, si es que leen el libro o si ya lo han leído, me van a confirmar, en la que un climatólogo básicamente dice, oye, yo he estudiado toda mi vida y me dedico a investigar toda mi vida, todo lo contrario que estoy haciendo en este momento. No puedo creer que yo haya estado en este momento, en este lugar, haciendo esto, y que esto realmente vaya a ser una forma de salvar la Tierra, contrario a todo lo que yo he hecho toda mi vida. Es un momento súper emotivo, es un momento que tú dices, wow, realmente cuando una persona es apasionada por lo que hace, y lo que hace tiene un fin determinado, y hay momentos en los que te tienes que volcar contra tus principios y todo ese fin que tú creías que era el correcto, es muy emotivo, es muy lindo, y me puso a llorar bastante. Ahora, otra cosa que toca esa parte emocional es el saber que vas a morir. Ya les digo, el doctor se despierta en una misión que básicamente es suicida, porque tenemos en cuenta que tiene que haber combustible en esa nave espacial para 24 años. Si tú quieres ir y volver, eso, amigos, es casi imposible que mandes combustible suficiente a una nave espacial para que tenga 24 años rotando motores, ¿no? Entonces, él sabe que va a ir y lo que le espera es no volver. Entonces, él sabe que va a morir ahí y en ningún momento se plantea una situación de depresión, de decir, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, yo no quería estar acá, etcétera, etcétera. O sea, hay ese componente también muy ligado al anterior que les digo, que es cuando una persona es apasionada con lo que hace y sabe que lo que va a hacer va a tener un impacto mucho mayor, como que renuncias a parte de ti y te concentras en lo que tienes que hacer, porque sabes que eso que vas a hacer es mucho más grande que tú mismo. Y es algo sorprendente que en muy pocos momentos el doctor se plantea, y cuando se lo plantea dices, wow, qué valiente. Otra cosa que me gusta dentro de la parte emocional es que no hay una historia de amor. Y yo sé que mucha gente pues hubiese querido que haya una historia de amor ahí entre dos personajes que ustedes lo verán, o algo, ¿no? Una conexión emocional, algo así. Pero es que no hay, y yo siempre me he dicho, o sea, ¿por qué tiene que en todas las historias forzosamente haber algo de amor? Yo sé que las relaciones son normales en la vida, que están presentes siempre, pero también necesitamos historias en las que no sea como que un epicentro, como que no dirija, porque siempre que hay este tipo de relaciones es porque va a dirigir la historia hacia cierto lugar. Y en este caso, al no haber una historia de amor como tal, pues no hay esa liga que tire las cuerdas hacia lugares que tú ni siquiera pensabas, pero que por el poder del amor se puede hacer. Lo que sí hay es una historia de amistad, una amistad, amigos, una amistad que tú dices, ojalá yo algún día tuviese un amigo como estas dos personas. Ojalá yo algún día viva una amistad como la de estos dos personajes, porque wow, no les quiero decir cuál es, pero lo van a entender. Y ser tan amigo al punto de ser capaz de dar tu vida por ese otro es realmente algo emocionante, que me gustó mucho que lo incluyera, porque en las historias sí estamos muy acostumbrados a historias de amor, pero no tanto de amistad. Hay muy poco de amistad así, solo amistad pura y sincera, y me gustó bastante. Y también algo que me gusta mucho que está presente en todo el libro es que el fin justifica los medios. Y se van a dar cuenta, ya les he contado que la humanidad está dispuesta a hacer demasiadas cosas impensables con tal de salvar al planeta, y a lo largo del libro van a ver muchas de estas situaciones en las que tú dices, es que lo está engañando, ¿por qué le engaña? ¿Por qué le hace esto? Pero bueno, es que eso va a salvar a la Tierra. Entonces, ¿hasta qué punto el fin justifica los medios? También es algo que te cuestionas en el libro. Y es lo que me gusta, ¿saben? Estos libros que te invitan a la reflexión, que te hablan de ciertos temas de los cuales no hablas todos los días, pero que sí son importantes y que sí deberías plantearte por lo menos una vez en tu vida hablarlos. En fin, yo a este libro no le puedo dar menos que 5 de 5 estrellas, porque es bárbaro, es brutal. Me encanta el ritmo que lleva, me encanta la ciencia que hay detrás, me encanta la historia. Y el final, amigos, a mí, o sea, al principio tuve como que sentimientos encontrados de, uy, yo hubiese querido saber, pero es un final un poco abierto, aunque por ahí te dan una pista de lo que probablemente pasó. Y me gusta bastante, creo que es un final acertado. Cierto es, no hablé de los puntos negativos del libro, también tiene puntos negativos. Al ser de
ciencia ficción también tiene que darse muchas licencias, muchas licencias en cuanto a la ciencia. Obviamente, si hay una explicación científica rigurosa, también se dan muchas licencias, y también hay, en algunos momentos yo sentí un Deus Ex Machina, ¿no? Que las cosas se resuelven porque tienen que resolverse, porque tiene que ser parte de la trama, porque así debe de ser. Entonces hay cosas que tú dices, esto no es posible, no es posible que haya esta comunicación, les voy a dejar ese dato por ahí, esta comunicación tan fluida, tan rápido. O sea, como que no es posible, ¿sabes? A pesar de todo esto, me parece un libro fascinante, un libro que te lees súper rápido, es un libro para entretenerte al fin de cuentas, que te da muchas reflexiones, que te deja cosas bonitas, que te apachurra el corazón en muchos momentos, que te hace reflexionar, que te divierte, que te entretiene, y que ojalá sí hagan una película, pero no como la que estaban planeando. Yo vi algunas notas que decían cosas muy extrañas de cómo querían hacer la película. Lo único que sé es que la va a protagonizar Ryan Gosling. A mí me gusta Ryan Gosling y yo creo que sí lo puede hacer bien, la verdad. En fin, cuéntame en los comentarios si ustedes leyeron el proyecto Hail Mary, que fue uno de los libros más leídos, de hecho, después de que fue premiado en Goodreads. Cuéntame si les gustaría leer, si está en su actividad en algún momento. ¿Y qué otro libro de ciencia ficción me recomiendan similar a este también? No se olviden que yo los veo en los comentarios y ustedes me ven en el próximo video. ¡Adiós!